Buenas tardes, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Creo que estás solo tú en este momento. Queremos que se Ujú. puedan incorporar a alguien más durante el tiempo que vamos a realizar la presentación. Déjame poner a grabar. Me gusta comenzar la reunión porque como ya no estamos a principio de trimestre, ya estamos más o menos, estamos en la semana 5 y ya pasamos por la primera sumativa. Me gustaría, y tenemos la sumativa 2 la semana que viene. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, no tengo. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la reunión. Vamos a compartir conocimientos, un poquito de conocimientos hoy sobre el tema 2, la unidad 2 de nuestra aula virtual, que corresponde a la mecánica, la mecánica de fluidos, corresponde a lo que es la estática del fluido. Vamos a ver algo sobre el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y eh, podemos ver que en el aula tenemos también lo relativo a la medición de presión en fluidos en condiciones estáticas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es más o menos el contenido que vamos a tener en la unidad 2, en la evaluación de la unidad 2. Ok, comencemos con eh, acercándonos al principio de Pascal y al principio de Arquímedes. Bueno, primero repasemos un poquito lo que es la presión en fluido, que bueno, todos lo sabemos ya, pero la definición nos dice que un fluido encerrado en un recipiente ejerce fuerzas contra las paredes del mismo. Y en virtud de la tercera ley de Newton, las paredes van a ejercer, se acuerdan la ley de acción y reacción, fuerzas directamente opuestas sobre el fluido encerrado. La presión en un punto de un fluido se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de superficie. Bueno, esta fórmula de la presión, todos la sabemos, presión es fuerza sobre área. Y cuando estamos trabajando a niveles diferenciales, pues tenemos que presión es derivada de la fuerza o la diferencial de la fuerza con respecto al área. Recuerden que es importante que utilicemos los eh, símbolos correctos para indicar cada una de las magnitudes. Por eso es que se los pongo aquí siempre, para que no se nos vayan olvidando. Acuérdense que si nosotros denominamos la densidad como P, entonces estamos confundiendo con presión. Tanto se confunden ustedes como el que vaya a leer lo que ustedes escriben. Aquí tenemos las unidades en que se pueden expresar la presión, la solemos expresar en kilogramos de fuerza sobre metro cuadrado o newton por metro. Este es en el sistema que llamamos antes de FGS, el sistema, y ahora en el sistema internacional, que es el que más se usa, es newton por metro cuadrado. También tenemos el sistema inglés que se usa mucho en los Estados Unidos y en parte de Europa, entonces es libras por centímetro cuadrado o libras por pie cuadrado. En los fluidos en reposo, esto es una nota interesante, la fuerza debe ser siempre perpendicular a la superficie. Si la fuerza no es perpendicular a la superficie, sino que es tangencial, va a producir una componente, es decir, la componente de esa tangencial va a hacer que el fluido se mueva, que se desplace sobre el otro. Entonces, para que no haya movimiento, para que el fluido esté en reposo, esta fuerza tiene que ser tangencial. Ok, repasemos entonces también la densidad, que bueno, ya esa también la hemos visto para la unidad anterior, pero repasémosla porque la seguiremos usando bastante. Teníamos la unidad, la densidad la definimos como masa por unidad de volumen. El símbolo que usamos para la densidad es ρ, que es la letra griega ρ, y entonces densidad es masa sobre volumen o a niveles de diferente, que cuando no es homogéneo el fluido, sino que tiene diferentes densidades, pues sería el diferencial de masa con respecto al de volumen en el punto pequeño, digamos, en el diferencial que estamos trabajando. Las unidades de la densidad también las hemos trabajado, no hay problema. La densidad varía muy poco con la temperatura y la presión en los líquidos. En los gases que son más, no, en los gases no varía tampoco porque ellos son muy sensibles a los cambios de presión-temperatura. Vamos ahorita a lo que es la ecuación fundamental de la hidrostática. Si tienes alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta, no sé si se ha incorporado alguien más, déjame revisar. Entonces, si tienes alguna pregunta, Aaron, pues me interrumpes, me avisas. Ok, ¿qué nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática? En dos puntos de un mismo plano horizontal, en una masa continua de un fluido en reposo, existe la misma presión. Es decir, yo tengo un fluido que se encuentra dentro de un depósito. Entonces, horizontalmente, en cualquier punto de
plano horizontal, la presión siempre va a ser la misma. ¿Dónde cambia la presión? Cuando tenemos diferencias en el plano vertical. En un punto que está en plano más arriba o más abajo de otro que estemos considerando, las presiones van a ser diferentes. Pero si es horizontalmente, en una línea horizontal vamos a tener, o un plano horizontal, siempre vamos a tener la misma presión. ¿Cómo cambia la presión? ¿Cómo es la variación de presión? Sería, la presión es igual a densidad por gravedad por altura. También la podemos considerar, vamos a ver esta forma, este cambio que tenemos aquí, esta conversión, para ver que también la presión la podemos calcular según los datos o la información que tengamos como peso específico por altura. Fíjense, si yo tengo que el peso específico está definido como el peso por unidad de volumen y el peso es masa por gravedad, aquí tengo esta fórmula y tengo que la densidad es masa por unidad de volumen también. Si la presión es densidad por gravedad por altura, yo puedo sustituir la densidad por masa sobre volumen, por lo que es la densidad la sustituyo por su magnitudes que la conforman, que es masa por unidad de volumen. Sustituyo densidad por masa sobre volumen por gravedad por altura. Entonces, masa sobre volumen por gravedad es densidad. Entonces, yo puedo decir que densidad por gravedad, perdón, es peso específico. Yo puedo decir que densidad por gravedad por altura es lo mismo que peso específico por altura. Entonces, de esta manera es que obtenemos las dos fórmulas de la presión en un fluido. Entonces, ese principio fundamental de la hidrostática que nos dice que la presión en un punto de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad a la que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en que se encuentra el fluido, la podemos entonces expresar de la siguiente manera. Yo tengo aquí un líquido, un fluido, entonces que está en su superficie va a tener una presión que la puedo considerar P sub 0. Entonces, si yo quiero hallar la presión en un punto interno, supongamos que en este punto que lo llamamos P sub, perdón, la presión en este punto va a ser igual a la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la altura o por la diferencia de altura que hay entre la superficie y el punto que estamos considerando. Entonces, eso se expresa por la presión en el punto 1 por decir, o la presión en general es la presión en la superficie más densidad por gravedad por altura. La altura es la diferencia de alturas con respecto a los dos puntos, o la altura que hay entre los dos puntos que estamos considerando. Entonces podemos decir que es presión en la superficie más densidad por gravedad, por en este caso H sub 2 menos, perdón, Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces eso en forma general se expresaría como P sub 0 más densidad por gravedad por delta H. ¿Alguna pregunta? Sí, en la pantalla que tiene grabando sale nada más estática de los fluidos. La Se primera página, quedó, no sabes lo sí, demás, te estaba no explicando, se ve. no me las viste porque... No, yo pensaba que seguía una teoría ahí, pero No, se quedó pero ahí. dímelo. ¿Y por qué no? ¿Y ahora tampoco se ve? ¿Sigue, Ahorita sigue en la estática de los fluidos. sigue siendo estática los fluidos? ¿No aparece Sí, presión de un fluido? nada de eso. Déjame volver a compartir la página entonces, ya va. Déjame entrar aquí a chat y a cambiar otra vez. Vamos a ver si ahora se ve. ¿Qué ves en la página? Ahora sí. Ah, bueno, entonces voy a repetir rapidísimo para Ok, que rápido. sepas, porque estoy repitiendo, pero la próxima No, vez... yo pensaba que estaba repitiendo la primera evaluación, o sea, un repaso. Claro, pero la idea es que lo vean, porque imagínate, sin verlo es Claro. más complicado. Bueno, entonces fíjate, decíamos que Ah, ya sabíamos lo que era la presión de un fluido, ¿verdad? Que la presión es fuerza sobre área, ¿ok? sí. Y que si es un fluido que no es homogéneo, pues entonces el diferencial de fuerza sobre área. Aquí tenemos lo que te decía de los símbolos que tenemos que usar para cada una de las magnitudes, que es importante en física, y las unidades para cada una. Ok, esta era la primera. Paso y me avisa si se pasa. Si no se pasa, me avisa, mejor dicho. Después estamos repasando la densidad, pues densidad es masa sobre volumen, etcétera. Esto todo más o menos ya lo sabes entonces. Sí. Y vamos a la ecuación fundamental, si aquí me detengo un poquito más, porque bueno, si yo tengo
un depósito donde tengo un fluido, vamos a tener una presión en la superficie, ¿verdad? Y vamos a tener una presión, es decir, horizontalmente no hay cambio de presión. En una plano horizontal la presión es la misma dentro del líquido. Entonces, donde hay cambio de presión es a nivel vertical. Entonces, la variación de presión la vamos a obtener como la presión va a ser igual a densidad por gravedad por altura. Y te explicaba que también podemos decir que la presión es peso específico por altura, porque fíjate, peso específico es peso por unidad de volumen, y el peso es masa por gravedad por unidad de volumen, ¿verdad? Y la densidad es masa sobre volumen. Si yo tengo que mi fórmula es presión es densidad por gravedad por altura, si yo sustituyo la densidad por su fórmula, que es masa sobre volumen, y la coloco aquí, uniendo masa sobre volumen por gravedad, lo puedo sustituir por peso específico. Entonces tengo estas dos, voy a tener estas dos fórmulas que tenemos acá. O puedo, según los datos que yo tenga con los que esté trabajando, yo puedo usar que la presión es densidad por gravedad por altura o que la presión es peso específico por altura. ¿Okay? Y aquí tenemos los símbolos para cada una de las magnitudes que estamos normalmente usando. Ok, voy entonces ahora a donde estaba hablando, que menos mal que me dijiste. El principio fundamental entonces de la hidrostática, cómo lo podemos expresar en función de, de varios puntos dentro de un fluido que está en un depósito. Tenemos que en la superficie vamos a tener una presión que le vamos a llamar P sub C. Y vamos a obtener, queremos obtener la presión en la que está aquí P sub 1, por ejemplo, en este punto 1, entonces sería la presión en la superficie, que es P sub 0, más la presión que produce esta cantidad de líquido que está sobre ese, realmente es eso, sobre ese punto. Entonces eso sería densidad por gravedad por altura. ¿Cuál es la altura? La altura es la diferencia de altura, la distancia que hay entre la presión de la superficie y el punto que estoy analizando. Entonces, si toda la altura es y sub 2 y esto es y sub 1, entonces sería y sub 2 menos y sub 1. Entonces me quedaría que H es la diferencia de altura que es y sub 2 menos y sub 1. Y también lo podemos colocar como delta H. Entonces, la presión en un punto cualquiera yo la puedo considerar como la presión sobre la superficie más densidad por gravedad por la diferencia de altura. ¿Ok? Ahí fue donde yo pregunté que si había alguna pregunta. ¿Alguna pregunta ahora, Aaron? No, ¿Aló? ahora sí todo perfecto. Ok, entonces vamos ahora a pasar un poquito al principio de Pascal. El principio de Pascal es muy utilizado porque con él es que, sobre él, o este principio, es el que se aplica para los sistemas hidráulicos, de los frenos, para la prensa hidráulica, etcétera, para todo eso. Esas herramientas hidráulicas. Entonces, nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se transmite con igual magnitud en todas las direcciones como en todos los puntos del fluido. Entonces, supongamos que tenemos estos dos, la voy a repetir porque creo que lo dije muy rápido. La presión ejercida sobre un fluido incompresible que se encuentra en reposo dentro de cualquier recipiente cerrado se transmite con igual magnitud tanto en todas las direcciones como en todos los puntos del fluido. Entonces, si tenemos aquí dos depósitos que se están comunicando, ¿verdad? Aquí tenemos un pistón y aquí tenemos otro pistón. Entonces, la presión que yo ejerzo aquí se va a transmitir a todos los puntos en todas las direcciones. ¿Eso qué me dice? Entonces, de aquí podemos sacar esta fórmula, que la presión en el punto aquí 1 va a ser igual a la fuerza que yo estoy aplicando sobre el área, ¿ok? Presión de fuerza sobre área. Entonces sería F sub 1 sobre A sub 1. Pero la presión en el punto 2 también va a ser F sub 2 sobre A sub 2. Si yo conozco una de estas fuerzas y conozco las dos áreas de los pistones, yo puedo encontrar la otra fuerza. Es decir, vamos a suponer que yo coloco un vehículo aquí y yo lo quiero levantar. Entonces, usando una fuerza más pequeña, como este pistón es mayor, yo voy a poder levantar una fuerza, un peso mayor. Entonces, si quiero saber cuál es la fuerza que tengo que ejercer para levantar un peso acá, pues nada, tengo el peso, que va a ser el peso, que en este caso sería la fuerza que voy a levantar, y con las áreas que tengo de los pistones, yo puedo despejar la fuerza y saber con cuánta fuerza en este pistón tengo que empujar, vamos a decirlo así, para poder levantar esto, o al revés. Si yo quiero saber hasta qué valor mayor puedo, aplicándole una fuerza más grande aquí, cuánto puedo levantar aquí, pues despejo F1 o despejo F2 según lo que me interesa encontrar. O si necesito saber cuáles son las áreas que necesito para aplicar menos fuerza y levantar un mayor peso. Cualquiera de esas
Implicaciones las puedo resolver con esta formulita tan sencilla, porque es F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2, y eso es igual a la presión, que es la misma. Entonces es realmente sencillo aplicar o resolver ejercicios en los cuales necesitamos que aplicar el principio de Pascal. ¿Alguna duda? De esto no No, tengo, no tengo. ok, perdón, de esto no tengo ejercicio porque es relativamente sencillo. El que es un poquito, el que hay que pensarlo un poquito más es el principio de Arquímedes, pero tampoco es muy difícil. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual. Rayar un poquito por acá. Un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Entonces, yo tengo un fluido, ¿verdad? Yo meto un objeto acá. Entonces, este espacio, este volumen que yo desplazo del fluido, va a ser igual a la fuerza con que el fluido va a intentar sacar a este objeto de, del mismo, pues, no tiende a decir agua. Pues. Entonces, eso es lo que se llama fuerza de flotación o fuerza de empuje. Entonces, si un cuerpo puede desplazar un peso de fluido igual al suyo, antes de estar completamente sumergido, flotará. Y en caso contrario, se hundirá. Estos son conceptos más o menos que es interesante manejar. Ahora, vamos a ver, ¿cómo se llama la fuerza de flotación o la fuerza de empuje? La fuerza con que el agua, en este caso, o cualquier fluido, va a tratar de empujar al objeto que tú coloques adentro. Eso la utilizamos la letra generalmente B y va a ser igual al peso de ese fluido desplazado. Esto es lo que llamamos fuerza de flotación. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, que ya a estas alturas en física, que hemos pasado por mecánica y todo esto, es importante que cada vez que vamos a hacer un ejercicio lo planteemos para poder entender lo que estamos haciendo. Nosotros podemos decir que si yo tengo un fluido sumergido en un líquido, yo voy a tener el peso hacia abajo, ¿ok? Yo tengo el peso que empuja el fluido hacia abajo. Y después tengo la fuerza de flotación o empuje que me va a empujar el fluido hacia arriba. Entonces, este sería mi diagrama de cuerpo libre. El peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Vamos a aplicarlo en un ejercicio. Yo tengo que una estatua de oro sólido. ¿Se sigue viendo el material, Aarón? Sí, sí se ve. Ahora estoy preocupada. Una estatua de oro sólido de 15 kilos de masa está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Ok. Para resolver este problema vamos a usar el principio de Arquímedes, ¿ok? Entonces, cuando la estatua está sumergida, va a experimentar una fuerza de flotación en empuje hacia arriba que va a ser igual al peso del fluido desplazado. Vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Si yo tengo un cuerpo sumergido, él va a tener una fuerza hacia abajo, que es el peso de la estatua, una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotación empuje, y como lo tengo amarrado por una cuerdita, para que no, porque es como lo introduje, porque, mejor dicho, lo tuve que amarrar porque lo voy a sacar del agua, entonces es la tensión en la cuerda. Entonces esto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero si el cuerpo está en reposo, para que se cumpla que el cuerpo esté en reposo, y de aquí es que yo puedo, con esto que yo puedo utilizar, puedo hallar, por ejemplo, la tensión en la cuerda, que es lo que en este momento me están preguntando. Entonces, ¿qué datos tengo? Los datos son la masa de la estatua, que son 15 kilos. Perfecto. Entonces, al yo tener la masa, pues puedo calcular el peso y ya tendría uno de los datos de mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, peso igual a masa por gravedad. 15 kilogramos, la gravedad la podemos usar como 9,8, 9,81 metros por segundo cuadrado, y tenemos que me va a dar kilos por metro sobre segundo cuadrado, que son 147 newton, y ya tengo el peso de mi estatua. Al tener el peso de la estatua, yo necesito, fíjate, ya tengo el peso, necesito calcular la fuerza de flotación-empuje. ¿Qué me dicen que es la fuerza de flotación-empuje? Me dicen que es el peso del agua desplazada. ¿Cómo sé yo cuánta agua se desplazó? Bueno, la estatua tiene un volumen y ese volumen de la estatua va a desplazar un volumen de agua. Entonces, si yo calculo el volumen de la estatua, ese volumen de agua, le hallo el peso a ese volumen de agua y tendría la fuerza de flotación, ¿no? Porque dijimos que es el peso del volumen desplazado. Entonces vamos a calcular el volumen de la estatua. Como nos dijeron que es una estatua de oro, yo puedo buscar en mis tablas, por cualquier lado,
la densidad del oro. Entonces, la densidad del oro me dicen que es 19.3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. La conseguí, perfecto, ya tengo la densidad. Si tengo la densidad es masa sobre volumen, la masa me la dieron como dato, entonces puedo despejar el volumen y me dice que el volumen es masa sobre densidad. Lo sustituyo, me queda volumen, es 15 kilogramos sobre 19.3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico y obtengo el peso, el volumen, perdón, de la estatua. Ok, ya tengo el peso de la estatua y tengo el volumen de la estatua. Ahora bien, si tengo el volumen de la estatua que me dio 7.7, ¿no? 7.7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que es el volumen. Fíjense que simplificamos las unidades para obtener las unidades. Es un proceso importante en física, tomar en cuenta las unidades, porque como les decía en la clase pasada, una cantidad sin unidades en física no me dice nada. Entonces, no sé, no puedo trabajar con eso. Ok, entonces tenemos el peso de la estatua desplazada, el volumen de la estatua, que es el volumen de agua desplazada. Ahora yo le puedo calcular al peso, a, esa, a ese volumen, el peso del agua que desplazó. Es decir, ese volumen en agua va a tener un peso, ese va a ser el empuje. Entonces digo, bueno, la densidad del agua de mar es 1.03 por 10 a la 3 kilos por metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, teniendo la densidad, yo sé que el volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, si yo pongo que el volumen del agua es igual a la masa del agua sobre la densidad del agua, despejo la masa del agua, va a ser volumen de agua por densidad del agua de mar, y obtendría la masa que tendría ese volumen de agua. Entonces obtengo la masa, sustituyo mi fórmula, tengo 7.7 que era el volumen, más, multiplicado por 1.03 que es la densidad del agua, y obtengo que la masa del agua que ocupaba ese volumen es 0,8 kilos. Pero la fuerza de flotación me dijeron que era el peso de esa agua. Tengo la masa, obtengo ahora el peso de esa agua. El peso de esa agua es igual a la masa por la gravedad. 0,8 por 9,8 metros por segundo. Me queda 784 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que son 784 newton. Este peso del agua desplazada corresponde a la fuerza de flotación o empuje. Entonces mi B, lo que llamé B, es 784 newton. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre ya tengo el peso de la estatua y conozco B. Bueno, si yo aplico mi sumatoria de fuerzas, me queda T más B menos W, 0. Como estos datos los conozco y me estaban pidiendo la tensión en la cuerda, despejo la tensión en la cuerda y me queda peso menos B menos empuje. Sustituyo porque ya obtuve el peso y obtuve el empuje, me queda 147 newton menos 184 newton, me quedan 139,16 newton, que va a ser la tensión en la cuerda. Entonces, fíjate que simplemente es un poquito de entender lo que estamos haciendo. Que lo que yo sumerjo, el volumen de lo que yo sumerjo, buscar ese volumen y conseguir obtener el peso de ese fluido, en este caso era agua de mar, pero yo puedo hacer eso en cualquier otro fluido, entonces tengo que tomar en cuenta que es el peso de ese fluido que estoy desplazando, eso va a ser mi empuje. Y generalmente con los datos que me dan, si puedo conseguir el empuje, pues yo puedo obtener cualquier otro resolver cualquier problema. ¿Alguna duda? No, todo lo entendí. Perfecto. Entonces, bueno, esto es lo que tengo aquí en esta presentación. Ahora vamos un momentico que yo creo que compartí la página de la universidad. Vamos a volver a compartir porque yo creo que al cambiarla, ok, aquí está. ¿Se ve la página de la universidad, Aarón? Sí, sí, ya se cambió. Ok. Bueno, en la página de la universidad hicieron un pequeño cambio en trimestres anteriores. Pues entonces, bueno, tenemos que en la unidad 2 también tenemos la medición de la presión de los fluidos. Ok, esto es importante, no la tengo en la presentación, pero es que esto es muy sencillo. La medición de presión de fluidos en condiciones estáticas. Aquí tienen un problema, tienen los conceptos, los pueden repasar. Después tenemos esto, debajo, aquí, el problema. ¿Se ve lo que cambia, verdad? Sí, sí, se está viendo. Okay. Se ve el problema, lo tienen resuelto. Si algo no lo entienden, me lo preguntan. Después tienen otra vez, vuelven a aclarar un poco lo de la densidad, igual que yo les repasé ahorita. Otro ejercicio, determine la masa contenida en un cubo de aluminio, etcétera, etcétera. Es bueno que los revisen para cualquier cosa. Y tenemos la presión absoluta y manométrica. La presión absoluta y manométrica es realmente sencillo, porque la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica.
Entonces, aquí tenemos unos ejercicios y vamos a, ay, yo no tenía ahí, yo tenía un ejercicio, ah, no, no es en el otro, en la otra unidad, pero, y bueno, y tienen aquí relación entre peso y la elevación, problema, entonces esto no es como un poco muy complicado. Y la fuerza sobre las panas, que bueno, ahí sí es donde yo me eh, agrego lo de el principio de Pascal y el de Arquímedes, que son muy importantes. Entonces, bueno, esto sería prácticamente todo lo que tenemos para la unidad 2, que en este caso corresponde a estática de los fluidos. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna otra duda, alguna pregunta sobre esto o sobre algo de la unidad pasada o que hayas revisado o no entiendas. No, todo perfecto. Ahorita voy Chévere. a chequear los problemas, resolverlos. Si tengo dudas, les aviso. Exacto, me puedes avisar. Acuérdate que por el foro de dudas o el correo del aula, con muchísimo gusto, yo les voy a Ok. contestar. Ok, entonces déjame terminar, déjame dejar de compartir. Páginas. Ah, exacto. Ok, entonces bueno, no te conectaste sino tú, espero que bueno, no haya problema. Les voy a colocar el link mañana, posiblemente, porque ahora es un poquito tarde, tengo algo que hacer, de la videoconferencia en el aula. Y esa videoconferencia la coloco en, no sé si la otra vez la viste, la última la coloco en un canal de YouTube donde tengo otras videoconferencias de otros trimestres, por si no se ve bien o algo, pues no las he borrado para que las puedan consultar si en algún momento les hace falta. Y también de otras materias. Pues. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, si todo está claro, pues nada, vamos a terminar entonces la reunión por hoy y nos estamos conectando por el audio. ¿Ok? Feliz noche. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias por todo. Vale. A ti por estar presente. Muchas gracias. Chao. Ah.